Yo quiero partir con un tema que es integralidad. Nosotros en bioseguridad tenemos que manejar un enfoque integral. Previo al panel hubo una charla muy interesante sobre determinar cuál era la cantidad de microorganismos o de dosis de un microorganismo necesarias para que un animal desarrolle la infección. Esto es fundamental que nosotros lo podamos conocer en nuestras instalaciones, que nosotros sepamos cuáles son los microorganismos que nos están rodeando como zona principalmente, como región, pero también internamente, porque de ahí va a depender ese concepto de integralidad, integrando lo que bien mencionaba la doctora Laura, en el sentido de entender toda la capacitación que hay que realizar y determinar cuál es el análisis del riesgo, pero también entendiendo todos los vectores que nosotros estamos introduciendo a la granja. Y en ese caso, estamos hablando del agua en este momento, de la importancia que representa, pero también recuerden las charlas previas donde estábamos hablando de cómo el alimento podía ser una fuente de contaminación. Para todo esto, integrarlo y ponerlo de forma sencilla. Esa es la parte más complicada o el reto más importante que nosotros tenemos como profesionales de la industria. Sin duda, con cualquiera de los que estemos en la sala podremos discutir un buen nivel de bioseguridad. Pero, ¿qué va a pasar con el personal que está en campo? Los que tienen que hacer la actividad día a día y de los que va a depender el éxito de todos los programas que diseñemos. Para ellos vamos a requerir trabajar de una forma más sencilla, conceptos que podamos recordar muy fácilmente. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos lo que ustedes están viendo en la pantalla atrás, al centro, que sería la parte de las 3B. Es muy fácil recordar contracciones de palabras y en este caso, estas 3B nos permiten tener una integralidad en el análisis de la bioseguridad. Es decir, estamos hablando de bioexclusión, biocontención, biomanejo. Estos tres factores se diseñaron justamente por uno de los desafíos más importantes y que la doctora mencionaba al principio, que es el tema de Pierce, y básicamente nos permiten entender cómo un microorganismo llega a nuestra región, cómo éste se va a comportar dentro de nuestras instalaciones, de nuestra granja, y qué deberíamos de hacer para evitar que salga de las mismas. Creo que es una de las principales fallas que tenemos hoy en día y que tenemos que poner realmente conciencia en esta parte, y es que normalmente uno en una auditoría de bioseguridad se puede encontrar una bioseguridad muy buena hacia adentro, pero cuando vamos hacia afuera lo dejamos que salga, ¿cierto? Ya no existen las duchas, ya no existen los arcos de desinfección, ya no existe la desinfección para las herramientas que llevamos con nosotros día a día, y esta es una de las principales fallas en términos de auditoría. ¿Y qué pasa con esto? Estamos dejando de lado la biocontención. Permitimos que un desafío salga y se incremente la presión sanitaria en una zona. A esto yo le llamo un efecto boomerang. Yo dejo salir un desafío, el nombre que ustedes estén pasando dentro de sus granjas, y va a llegar al vecino. El vecino lo va a dejar salir y va a regresar a mí, y esto va a ir contaminando las zonas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos estos conceptos, pero llevados de forma práctica a las personas. Y esa forma práctica tiene que partir de entender cuál es el desafío. No tiene la misma dinámica ambiental un virus, una bacteria o un hongo. No tienen la misma resistencia a las diferentes condiciones ambientales. Necesitan algunos hospederos, otros no, para mantener su estabilidad en el tiempo. Entonces tenemos que partir de eso, de ese concepto que llamamos biomanejo, entenderlo correctamente y hacer un buen uso de él. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de bioexclusión, entra el tema que estaba mencionando Jordi, el tema del agua. El agua es uno de los vectores por los cuales van a entrar diferentes patógenos. No voy a ahondar más en ello, pero por ejemplo, nuevamente regresemos a la charla que hubo previa para el tema de alimentos.
El alimento no se le da tanta importancia, pero está demostrado que es una fuente de contaminación donde nosotros tendríamos que tener un manejo correcto. Pero también esos alimentos son transportados por vehículos y esos vehículos son los que son o representan una gran presión dentro de nuestras instalaciones. No solo lo que transporta el vehículo, sino también lo que hay dentro de esas instalaciones. Perdón, lo que lleva por fuera de ese vehículo. ¿Cuántos kilómetros recorren ustedes dentro de sus operaciones a nivel vehículo para transportar alimentos, para transportar algunos suministros, incluso para transportar lechones, transportar cerdos gordos, etcétera, etcétera? Todo eso, si nosotros tomáramos análisis del movimiento de vehículos que hay en un país, realmente se sorprenderían que no hay ruta por la que no exista un riesgo de contaminación. Eso va muy enfocado justo con lo que decía la doctora Laura. ¿Cuál es la probabilidad de que yo entre en contacto con ese riesgo y qué debo hacer para solucionarlo? Entonces, al final del día, todo esto lo tenemos que estar trabajando con una enfoque de mejora continua. ¿Qué es mejora continua? Yo puedo transmitir a las personas con que estoy trabajando por dónde pueden entrar el microorganismo, cuál es la importancia, por ejemplo, de que un operario calificado dentro de una granja no ofrezca sus servicios externos a temas de traspatio. No sé si alguna de veces a ustedes les haya tocado, pero hay una historia bastante interesante, por ejemplo, donde una granja de alta bioseguridad terminó contaminada por un operador o un operario que hacía una actividad fundamental, pero ofrecía esa actividad en sus tiempos libres a productores de traspatio. Entonces, ¿cuál es la conciencia que nosotros transmitimos a esos operarios para que entiendan que es una zona de bioexclusión? Y yo puedo ser un vector de contaminación de los diferentes microorganismos. Entonces, para mí es fundamental que todo ese programa que nosotros construimos de forma muy elegante y precisa lo podamos transmitir de forma eficiente a las personas, porque si no logramos esa concientización, si no les damos las herramientas adecuadas para seguir los procesos, estos programas nos van a estar fallando, no van a trabajar como deberíamos esperar. Entonces, recapitulando, primero tenemos que entender cuál es el desafío, porque de este desafío al que ustedes estén enfrentando dependerá la dinámica ambiental, dependerá el vector de transmisión que va a ser más importante, y una vez tienes el desafío, diseñas un plan estratégico para trabajando en los tres sectores: bioexclusión, evitar que el desafío entre a mi instalación; biomanejo, si el desafío entra a mi instalación, ¿qué voy a hacer para evitar que me termine colonizando toda la producción? Y bioexclusión, y biocontención. Si yo tengo el desafío, me aseguro de eliminarlo, pero también me aseguro de no dejarlo que salga con el vecino. Si sale con el vecino, va a regresar con ese efecto boomerang. Si sale a mis propias granjas, si yo estoy teniendo circulación de camiones dentro de mis diferentes instalaciones, pues me va a regresar de mi misma producción. Entonces, completamente de acuerdo con lo que decía la doctora Laura, nosotros tenemos que tener un seguimiento o una trazabilidad. ¿Cuántas veces llegamos a una granja y hay una bitácora donde ni siquiera se entiende el nombre de la persona que entró y de dónde venía? Si nosotros podemos digitalizar eso, vamos a tener mejores resultados y nos va a permitir tomar mejores decisiones.